Muy buenas noches. Vamos a empezar hablando de la acción de protección. La acción de protección es una acción genérica creada por la Constitución para proteger todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Digo que es genérica porque es la que opera para cualquier derecho, excepto cuando tengamos alguna acción que tiene algún fin específico. Ya vamos a ver cuáles son esos fines específicos también. Pero en general, la acción que nosotros podemos presentar según nuestra Constitución para tutelar un derecho fundamental es la acción de protección. La acción de protección está regulada por unas reglas generales que son comunes a las acciones constitucionales que están en el artículo 86 de la Constitución. Y específicamente, el artículo que regula la acción de protección es el artículo 88 de la Constitución. ¿Qué es cómo opera la acción de protección en general según el artículo 88? En primer lugar, la acción de protección cabe para el amparo directo y eficaz de todos los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ante una acción o contra una acción u omisión que provoque una violación a los derechos fundamentales. Ok, esto tiene algunos matices, ¿no? Bueno, en primer lugar, esta es la característica general contra cualquier acción o omisión que viole derechos fundamentales. Ahora, ¿de quién debe provenir la acción u omisión? Eso tiene algunas reglas específicas y para eso tenemos que remitirlos a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en donde se encuentra mejor explicado que en la Constitución, aunque son las mismas reglas, de cuáles son los órganos o las personas que emanarían estos actos, estas acciones, o que harían estas acciones, o que omitirían realizar alguna acción que es su obligación jurídica. ¿Cuáles son? Y en esto ya entramos, este es el objeto, ¿no es cierto?, el amparo directo y eficaz de los derechos fundamentales. Ahora vamos a entrar a la legitimación pasiva. Entonces, la legitimación pasiva, de acuerdo al artículo 41, entonces el artículo 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, estaría dividido de la siguiente manera. En primer lugar, podemos presentar una acción de protección en contra de cualquier acto u omisión de autoridad pública no judicial. No judicial. Esto es importante. En segundo lugar, podemos presentarlo en contra de una política pública. Una política pública que vulnere derechos fundamentales, ¿no? Precisamente una de las sentencias interesantes que vamos a leer en la clase es una acción de protección en contra de política pública por la situación carcelaria en el país, ¿no? Entonces ahí no se trata de un solo acto o una sola omisión de autoridad pública, sino se trata de varias acciones y varias omisiones de varias autoridades públicas que habrían generado estas violaciones de derechos humanos. Tomando en cuenta que estas acciones y omisiones se dan en el marco de una planificación estatal, que nosotros llamamos una política pública de rehabilitación social, entonces la acción se presenta en contra de este conjunto de acciones u omisiones. Por eso es una acción contra política pública. En tercer lugar,
se puede presentar contra acto u omisión de un prestador de servicios públicos que viole derechos y garantías. Este es un privado, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de autoridad pública, ¿no? Como su nombre lo indica. En la política pública, finalmente también vamos a demandar a autoridades públicas. Y aquí empezamos las posibilidades de legitimación pasiva en contra eh, de privados. Entonces, la primera, contra privados que presten un servicio público. En cuarto lugar, vamos a tener contra privados. También aquí pueden ser públicos y privados, no, ojo. Cualquier institución pública o privada que preste un servicio público. Luego tenemos a los privados que actúen o que presten servicios públicos impropios. Un servicio público impropio, ¿no es cierto? Como ustedes saben, es un servicio que está reconocido en la Constitución como público, pero que es prestado por un privado, como por ejemplo educación. Cuando una escuela o un colegio privado presta un servicio público impropio. Un hospital privado presta un servicio público impropio. ¿Ok? Porque porque su campo de acción está dentro de una de las áreas que están establecidas por la Constitución como privativas del Estado, como servicios públicos. En quinto lugar, igual contra privados que actúen por concesión o delegación del Estado. Por ejemplo, una empresa minera, una empresa petrolera. Como ustedes saben, estas empresas siempre tienen que tener una concesión por parte del Estado para poder extraer petróleo y minerales, tomando en cuenta que ese petróleo y esos minerales son de propiedad del Estado y por tanto su extracción requiere un permiso especial que nosotros llamamos concesión, ¿no es cierto? Y una delegación vendría a ser cuando el Estado decide delegar a un privado eh, la realización de alguna actividad que es propia del Estado. Ok. La sexta posibilidad es cuando es un privado, cuando son privados que provocan daños graves. ¿Cuándo tenemos esto? Por ejemplo, pensemos en una industria, en una fábrica de derivados de petróleo privada, por ejemplo, ¿no? Ya no estamos hablando de extracción de petróleo, que es una actividad que solamente le compete al Estado y que el Estado puede concesionar a terceros, sino ya estamos hablando de una actividad industrial privada. Pero el hecho de que tiene la posibilidad de causar, por ejemplo, un derrame, una explosión, y que por tanto genere daños graves a las personas, hace que también sea susceptible de una acción de protección. Luego nos va a decir que también contra personas privadas, cuando la persona afectada se encuentre en una situación de subordinación, indefensión, entonces cuando nosotros tenemos que existe esta posibilidad de que por la subordinación e indefensión de la persona se puedan generar graves violaciones de derechos humanos, entonces también es susceptible una acción de protección. Se me ocurre en algunos casos, ustedes deben haber escuchado este caso de
de esclavitud moderna de esta hacienda de Furukawa, por ejemplo. Ahí estamos hablando de que, siendo un ente privado, las personas que vivían en la hacienda en condiciones de esclavitud, está una relación de subordinación. Si pensamos, por ejemplo, en los pueblos Tagara y Taromenani, que no pueden contratar un abogado y por tanto no pueden presentarse ante las cortes para pedir la protección de sus derechos, entonces ahí también estamos hablando de un caso de indefensión, ¿no es cierto? Entonces ahí también cabe demandar a los privados. Finalmente, sin importar si son públicos o privados, o privado el demandado, en caso de discriminación. Entonces, de cualquier acto de discriminación público o privado también puedo presentar una acción de protección. Un caso famoso, por ejemplo, que no tiene un caso famoso en Estados Unidos fue el del chef que se negó a hacer un pastel de boda a una pareja de dos hombres, por ejemplo. Ahí se armó una gran discusión si es que ellos tenían o no tenían derecho por la libertad de empresa, por la libertad de contratación, de decidir no venderles el pastel o no hacer el pastel para esta pareja de personas del mismo sexo. Por otro lado, se discutía, bueno, ser un argumento, ¿no es cierto?, que más desean las libertades. Y había otros argumentos de que ese podría ser el primer paso para que muchos otros negocios empiecen a decir que solo venden sus productos a personas heterosexuales. Y esa imagen o ese mensaje que daría eso a la sociedad es que es posible siempre en el ámbito privado discriminar a las personas en base a su orientación sexual, lo cual sería una cosa intolerable. Entonces, esta fue la discusión en Estados Unidos, pero ellos no tienen una norma como la nuestra que dice específicamente que la discriminación en el mundo privado también está prohibida y que por tanto no se podría alegar una libertad de contratación, una libertad de empresa para discriminar a las personas en base a su orientación sexual. Entonces, ese sería el último caso por discriminación. ¿Ok? Ok, entonces tenemos la legitimación, tenemos el objeto de la acción, tenemos la legitimación pasiva. Vamos con la legitimación activa. Este punto es fácil. La legitimación activa de estas acciones es totalmente abierta. Cualquier persona puede presentar una acción de protección. Eso significa que no necesito, bueno, perdón, cualquier persona o grupo puede presentar una acción de protección. Y que digamos cualquier persona, cualquier grupo, es importante porque tiene esta connotación. No se requiere la autorización de la víctima. Entonces, yo les decía que esto se encuentra en el artículo 9, si es que no me equivoco, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Este artículo 9 antes establecía que solamente la víctima podía presentar una acción por sus propios derechos o mediante un representante. Entonces, se entendía que la persona que acciona tenía la representación legal de la presunta víctima. Actualmente no es así. El artículo 9 fue modificado por la Corte Constitucional, tomando el criterio de que estaría demasiado restringida la legitimación activa. Y les pongo el mismo caso de los pueblos indígenas Tagara y Taromenane. En varias ocasiones, algunos activistas de derechos humanos, algunas organizaciones trataron de presentar demandas a favor de los pueblos indígenas Tagara y Taromenane, y la respuesta de los jueces que conocieron estos casos era que
quienes demandaban no tenían una autorización, no tenían la representación de los pueblos Tagara y Taromenani, por tanto no se podía solicitar esa protección. Eso quedó eliminado y actualmente el artículo 9, siendo tan amplio, nos permitiría a las mismas personas que en determinado momento querían presentar acciones a favor de los pueblos indígenas Tagara y Taromenani, ahora ya lo podrían hacer sin necesidad de esta autorización por parte de estos pueblos. Eso es una cuestión importante. ¿Qué más? Vamos a hablar cuándo existen o cuáles son las causales de inadmisión. ¿Cuándo es admisible? Vamos a hablar de la admisibilidad de la acción de protección. La admisibilidad de la acción de protección viene dada por dos factores. O bueno, más bien por varios factores. Primero, no se puede presentar contra decisión judicial. Esto es muy importante. En segundo lugar, no cabe si tengo otro recurso adecuado y eficaz. Es decir, básicamente, si yo tengo otra vía para tutelar el derecho, entonces no cabría, sería inadmisible la acción de protección. Esto, ustedes lo pueden ver en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en el artículo 40. ¿Qué dice el artículo 40 de la ley? Es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Qué es lo que dice la ley al respecto? La ley dice que la acción de protección se podrá presentar cuando concurran los siguientes requisitos. Ahí vamos con la admisibilidad. Violación de un derecho constitucional. Siempre tiene que haber violación de un derecho constitucional. 2, que la acción o omisión de autoridad pública de un particular de conformidad con, y dice el artículo siguiente, ¿no es cierto? Que es el que ya habíamos analizado, que es este de aquí, ¿no? Artículo 41, en donde se especifican cuáles son las posibilidades en cuanto a la legitimación pasiva. Ahora bien, y finalmente el 3 dice inexistencia de otro mecanismo de defensa jurídica adecuado y eficaz para proteger el derecho violado, que es el punto que habíamos hablado aquí. Y luego aquí hay una gran discusión respecto a si es que el habeas corpus, perdón, si es que la acción de protección cabe cuando existe alguna vía ordinaria también para discutir el derecho. Si es que no cabe, a menos que no exista absolutamente ninguna otra acción en el sistema, entonces estaríamos hablando de que es una acción residual, pero no lo es. Es residual en cuanto a las otras, al otro sistema de garantías. Es decir, si yo tengo un caso de una detención ilegal o arbitraria, obviamente estoy alegando que se viola el derecho a la libertad personal, pero no voy por la acción de protección, sino que presento un habeas corpus. Y en ese sentido, si yo presento una acción de protección para analizar la legalidad, perdón, arbitrariedad o ilegitimidad de la detención, entonces va a ser rechazada porque el juez va a decir no, porque este tema se resuelve vía habeas corpus. Lo mismo si utilizo la acción de protección para tratar de conseguir información, lo mismo si trato de usar la acción de protección para rectificar información que reposa en algún banco de información respecto a mi persona. ¿Ok? Admisibilidad. Vamos ahora con las causales de inadmisión o de improcedencia. Esto está en el artículo 42 de la Constitución. La improcedencia. La improcedencia tiene 7 reglas. Vamos a analizarla una por una. Este es el artículo 42 de la Constitución. Perdón, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
¿Cuáles son esas 8 causales de improcedencia de la acción? Primero, cuando no exista caracterización. ¿A qué me refiero? A que nosotros no presentamos en la demanda, no se presenta la demanda eh, realizando un alegato de violaciones de derechos humanos. O sea, hay algunos abogados y abogadas, por ejemplo, que presentan que tienen conocimiento de algún hecho o les contratan para impulsar una investigación penal y o más bien un proceso penal, y entonces el abogado utiliza la misma denuncia penal para presentar una acción de protección. ¿Cuál es el problema ahí? Que yo le voy a lanzar al juez de hechos, pero no le voy a estar dando ningún análisis jurídico. No le estoy diciendo cómo ese delito, ¿no es cierto? En caso de que presente una acción de protección, cómo ese delito es violatorio, es atentatorio a los derechos humanos. ¿Ok? Esa es la primera. La segunda es cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales actos se deriven daños susceptibles de reparación. Entonces, no sobre actos derogados. Puede ser que, en efecto, por más que se haya derogado el acto, ya haya generado algún tipo de violación a los derechos fundamentales. Pensemos, por ejemplo, en el decreto ejecutivo de las renuncias voluntarias obligatorias, ¿no? Emitido por Rafael Correa Delgado. En ese caso, por ejemplo, ya declaró la Corte Constitucional que ese decreto era inconstitucional. Entonces ya el acto quedó derogado, ¿no? De la creación de este reglamento. Sin embargo, miles de personas fueron despedidas del sector público y tienen derecho a una indemnización económica, ¿no es cierto? Entonces estas personas podrían presentar una acción de protección porque a pesar de que el acto ya se derogó, la acción ya provocó un daño y ese daño es susceptible de reparación. Entonces aquí tenemos la regla 1 de improcedencia, la regla 2. Vamos avanzando. La 3. ¿Cuál es la 3? Cuando la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad. Entonces no procede con la constitucionalidad. Porque si yo lo que digo no es se me violaron mis derechos, sino esta norma que se me aplicó o se pretende aplicarme es inconstitucional, entonces no es la vía, porque existe la acción pública de inconstitucionalidad y no legalidad. Porque si es un asunto de mera legalidad, se debería litigar en el contencioso administrativo. Cuarto, cuando el acto administrativo pueda ser impugnado por la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuese adecuada ni eficaz. Y aquí es donde tenemos graves problemas en el litigio, ¿no? Aquí lo que nos dice es no si el acto administrativo se puede impugnar. Aquí viene una discusión práctica que tenemos abogados, abogadas, jueces y juezas con respecto al alcance de esto. Lo que ha dicho la Corte Constitucional respecto a este numeral es que tenemos que considerar considerar si la acción que nosotros estamos presentando tiene relevancia constitucional. Si a Juanito Pérez, por ejemplo, ¿no es cierto? Si a Juanito Pérez le hacen una evaluación de desempeño y producto de esa evaluación él es
removido de su cargo, él es destituido. Aquí podemos ver esto desde dos perspectivas. Si Juanito Pérez lo que dice es, en esa evaluación a mí me pusieron 80 sobre 100 en puntualidad, pero yo puedo demostrar que sí fue puntual. Es más, se me bajan puntos en la evaluación porque dicen que yo he faltado 20 días, pero no es verdad, sino que yo tenía un problema con el sistema de registro de asistencia utilizando huella y siempre mandé correos electrónicos a recursos humanos diciendo, ya llegué, ya me voy, dado que no funcionaba el lector de huella, por ejemplo. Entonces ahí lo que yo no estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Porque por encima de esta evaluación debe haber un reglamento, eh, que ya es fantástico que hay un reglamento, porque generalmente en nuestro país ni eso, pero bueno, hay un reglamento. Entonces, si es que en esta evaluación se aplicó este reglamento, y yo no estoy en contra del reglamento, sino que yo quiero aportar elementos para que se cambie la evaluación que yo recibí. Pero al hacerlo, yo estoy reconociendo la autoridad y la obligatoriedad del reglamento. Si es que es así, ese es un asunto de mera legalidad y debería ir al contencioso administrativo. Si en cambio a mí me parece que esta evaluación viola derechos humanos, por ejemplo, cuando un derecho básico es que si yo voy a ser juzgado y además si yo voy a ser dentro de un proceso, sea penal o sea administrativo, pero que tiene la potencialidad o tiene naturaleza sancionatoria, entonces esta sanción tiene que estar previamente establecida en la ley. Y tiene que ser previa, ¿no es cierto? De tal manera que una persona pueda, por eso tenemos ley retroactividad en materia penal, una persona razonablemente pueda predecir o pueda planificar cómo se va a comportar dentro de la sociedad de tal manera que no caiga dentro de estos tipos bueno, de estos tipos penales o de estas causales para destitución. Entonces, si a esta persona le evalúan sin haberle dicho que le van a evaluar, por ejemplo, perfectamente podría decir que se violaron sus derechos, en este caso, a tener normas previas que pueda conocer y que por tanto pueda ajustar su comportamiento a esto. Es decir, básicamente la prohibición de retroactividad. Si es que es así, yo no estoy reconociendo el reglamento. A mí el reglamento no me parece que es válido. Y lo que yo estoy diciendo es que este proceso de evaluación más su reglamento violan un derecho fundamental. ¿Ok? Entonces, como yo presento mi caso como una violación de derechos constitucionales, yo demuestro esta relevancia constitucional y claro, el contencioso administrativo no es un foro para discutir violaciones de derechos humanos, sobre todo en relación con el derecho constitucional. Tomando en cuenta eso, ¿no es cierto? Solamente cabría la aplicación de este numeral 44 del artículo 42 solamente, ¿no es cierto? En caso que de la relación de los hechos presentado en la demanda se desprenda, ¿no es cierto? Que existe, que solamente se busca impugnar el proceso o la legalidad del acto administrativo. Pero si yo quiero una discusión sobre derechos fundamentales, entonces el contencioso administrativo no va a ser aquella vía eficaz para tutelar los derechos fundamentales. ¿Ok? Vamos entonces con la siguiente, que es la número 5. Ok, la causal número 5 es cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho. Entonces, básicamente, cuando nosotros
no alegamos la violación de un derecho fundamental, porque como ustedes ya saben, los derechos fundamentales las tenemos todas las personas, sino que se trata de establecer que existiría algún tipo de obligación, sobre todo, eh, aquí, no, no declaración de un derecho, ¿no? Entonces, esto es lo que generalmente nosotros obtenemos, la declaración de un derecho, siguiendo los juicios ordinarios del COGEP, ¿no? Entonces, si yo simplemente le digo al juez en una acción de protección que yo quiero que declare que mi afectado tiene derecho a una indemnización por el acto del Estado, por ejemplo, en este caso, por la destitución. Entonces el juez podría llegar a negarme porque yo no le estoy pidiendo la declaración de la vulneración de un derecho fundamental. Los derechos fundamentales no se tienen que probar ni declararse en juicio porque son universales y todos tenemos los mismos derechos fundamentales. ¿Ok? Vamos con el punto 6. Cuando se trate de providencias judiciales, de esto ya habíamos hablado, ¿no es cierto? No judicial. El 7 es cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral, ¿no es cierto? No Consejo Nacional Electoral y no Tribunal Contencioso Electoral. ¿Ok? Esto, por ejemplo, ok. Entonces, no contra el Consejo Nacional Electoral, no contra el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Listo? Ok, entonces estas son las causales de improcedencia. Mediante una sentencia de la Corte Constitucional que es la 102-13 CEP CC, la Corte Constitucional declaró que estas objeciones a la improcedencia de la acción, algunas pueden ser tratadas de forma preliminar, por ejemplo, en la calificación de la demanda y simplemente eh, ordenar la improcedencia de la acción. Sin embargo, bueno, como les decía, ¿no? Es la Corte Constitucional en este fallo, en el 102-13 CEP-CC, analiza cuando el juez simplemente en el acto en el acta en el auto de calificación de la demanda puede o no ya declarar inadmisible el caso. Y lo que le dijo la Corte es que eso se podría hacer, eh, pero solamente en los numerales 6 y 7, es decir, cuando se trate de providencias judiciales y cuando se trate del Consejo Nacional, cuando se trate de una acción judicial o un acto del Consejo Nacional Electoral o una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Ok? Solamente si el juez encuentra estas dos presentes, entonces sí puede inadmitir en el mismo auto. Todas las demás, de la 1 a la 5, tienen que ver con el fondo, tienen conexión con el fondo y ahí el juez tiene que pronunciarse primero sobre, perdón, sobre las causales de la 1 a la 5 tendría que pronunciarse en sentencia, una vez escuchadas las partes. ¿Ok? Y ya que estamos en eso, hablemos de la competencia, y esto es bien fácil, ¿no? La competencia en materia de acción de protección la tienen todos los jueces y juezas. La tienen todos los jueces de instancia. Entonces, cuando yo presento una acción de protección, ¿no es cierto? Voy a la oficina de sorteos y me puede salir cualquier juez de instancia. Y ojo que son jueces de instancia también el contencioso administrativo, los tribunales penales, ¿no es cierto? Y obviamente todos los otros jueces. Esto es bien importante porque si es que ustedes tienen la suerte de que les toque un tribunal,
Generalmente las decisiones de los tribunales suelen estar mejor motivadas, ¿no? Entonces, pero eso es una cuestión de suerte. Todos los jueces de instancia son competentes para conocer la acción de protección. Primera regla. Segunda regla, la apelación. La apelación va a la Corte Provincial. La Corte Provincial tiene que resolver la apelación. ¿En qué lugar debo presentar la demanda? Eso ya está en las reglas comunes del procedimiento, en donde se señala que el artículo 7, ¿no? Este es el artículo 7. Que será competente cualquier juez o juez de primera instancia del lugar en donde se origina el acto u omisión. Entonces, primera regla. ¿No es cierto? Lugar de origen, ¿no? Del acto u omisión. O donde produzcan sus efectos. Entonces, si hay un derrame de petróleo en Pichincha, en un río que va hacia el oriente, yo podría demandar en Pichincha, pero también podría demandar en cualquier otra de las provincias que va a atravesar el río contaminado, porque son los espacios en donde, o sea, las zonas geográficas donde se sufren los efectos del acto u omisión. ¿Ok? Listo. Esto con respecto a la competencia. Finalmente, y esto es común a todas las garantías, existe la selección de sentencias. La selección de sentencias, esta es una facultad de la Corte Constitucional del Ecuador. ¿Qué implica? Que una vez que cualquier juez, sea de primera o de segunda instancia, ya llega a una decisión definitiva de la acción de protección, todos esos expedientes van a parar a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional analiza si seleccionarlos o no. ¿Para qué los seleccionaría? En general los seleccionaría porque necesita hacer jurisprudencia respecto a la materia del caso principal, porque implica una grave violación de derechos fundamentales, o porque en la decisión de justicia ordinaria no se acataron no se acató la jurisprudencia de la Corte Constitucional. O sea, ya existía un precedente y de todas maneras el juez falla de otra manera, ¿no? Entonces ahí se selecciona el caso y la Corte vuelve a tratar el caso, ¿no? Como si fuese una nueva instancia. Tiene amplísimas facultades en cuanto a la revisión del caso. ¿Ok? Creo que solamente nos falta una cuestión ya para terminar este video, que es la prueba. Cuando hablamos de la prueba en materia de garantías, nosotros tenemos, según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, nosotros tenemos algunas reglas, ¿no? En primer lugar, digamos que la regla general va a ser quién alega prueba, ¿no? En términos generales. Ahora, esta norma se matiza en el momento en que yo estoy demandando a una institución pública y en esa institución pública recaen ciertos documentos que tienen que ver con el caso y que esta institución pública estaría en la posibilidad de presentar. Si es que es así,
Fíjense lo que les digo, lo que dice la ley orgánica, les voy a leer de forma textual, es del artículo 16 de la ley. Dice, inciso 1, 2, 3, inciso cuarto, se presumirán ciertos los hechos de la demanda cuando la entidad pública accionada no demuestre lo contrario o no suministre la información solicitada, siempre que de otros medios de convicción no resulte la conclusión contraria. Ok, es decir, en general, ¿no es cierto? Quien alega tiene que probar, pero en segundo lugar, si la autoridad pública demandada no demuestra lo contrario o no suministra información, entonces se dan por, la consecuencia de esto es que se dan por ciertos los hechos de la demanda, ¿no? Listo. Esta es una especie de inversión de la carga de la prueba que opera en las acciones de protección, pero solamente cuando son autoridades públicas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una autoridad pública que ya hace algo indebido con respecto a los derechos de una persona, va a tratar de cuidar si no entregar esa información. Entonces es importante, si es que la información está en manos de la autoridad pública, la tiene que suministrar. Y si es que no la suministra, no demuestra la posición contraria a la que yo alego, entonces se van a considerar hechos, se van a considerar ciertos los hechos denunciados en la demanda, salvo que, como dice la ley, existan algún otro tipo de eh, algún otro tipo de fuente de información a la cual tiene conocimiento el juez y se da cuenta de que, digamos, lo que se dice en la demanda no es correcto. ¿Ok? La prueba puede ser actuada de una forma extremadamente amplia. Si ustedes van a querer presentar un peritaje o un testimonio, tienen que anunciarlo en la demanda generalmente. Hay algunos jueces que no dan paso a que ustedes presenten, o sea, lleguen a la audiencia y presenten a un testigo o a un perito. Otros jueces sí, pero en general, si ustedes lo hacen ya en la demanda, seguramente dentro de la audiencia van a recibir, se va a tomar el testimonio o se va a poder presentar el peritaje. ¿Ok? Entonces, aquí las reglas son muy amplias con respecto a la prueba. Primero está la informalidad de la prueba, que tiene mucho que ver con lo que ya habíamos mencionado respecto a la carga de la prueba. Porque si, por ejemplo, en un juicio civil ustedes llevan una copia simple de un pagaré, entonces ustedes saben que eso va a ser rechazado. Lo mismo pasa si ustedes tratan de presentar como prueba penal la copia de una factura o la copia de un pagaré, de un documento público. Lo que va a pasar inmediatamente es que se va a anular ese elemento probatorio, eh, tomando en cuenta que no es un original o no es una compulsa o no es una copia certificada, ¿no es cierto? Eso no pasa en las acciones de protección. Si yo tengo solamente una copia simple, presento la copia simple y es prueba. Y la única forma en que el juez o jueza va a poder anular esa prueba es, o no tomarla en cuenta, es si es que el Estado demuestra lo contrario o suministra información. El Estado saca el mismo oficio y le dice al juez, mire, le están engañando porque en esa copia simple seguramente es una impresión del borrador de la carta, pero esta es la carta final, esta sí tiene los sellos, tiene las firmas, ¿no es cierto? Entonces entrego esta copia al tribunal. Entonces queda anulada mi copia simple.
¿Ok? Pero mientras el Estado no haga eso, mi copia simple va a tener valor de prueba plena, dependiendo sobre todo si es que, digamos, qué tan contundente es el oficio este del cual presento copias. Hay una muy mala costumbre por parte de los abogados de las instituciones públicas de pensar que están litigando un juicio civil, un juicio penal, y de anular. Ellos impugnan las pruebas, muchas veces impugnan las pruebas diciendo, esta es una copia simple, por tanto yo impugno. Eso no cabe en acción de protección. La única forma que ellos tendrían de impugnar ese oficio es demostrando que es falso, mostrando el verdadero oficio que reposa en la institución demandada. ¿Ok? Listo. La sentencia es importante porque está regulada expresamente en la Constitución, ¿no? En el artículo 86, ustedes van a encontrar expresamente, este es el artículo 86 de la Constitución, expresamente que lo que tiene que hacer, en primer lugar, el juez es determinar si o no se dio la violación de un derecho. Primera cosa importante. Si es que el juez considera que hubo una violación de un derecho fundamental, entonces tiene que, si es que sí, ¿no es cierto?, tiene que declarar la violación. Tiene que ordenar la reparación. Tiene que identificar quién repara y tiene que especificar la modalidad o cómo se repara. ¿Ok? Igual, muchos jueces o juezas no entienden que, según el artículo 86, tienen que resolver si es que se viola o no se viola un derecho fundamental. La única salvedad, como ya vimos antes, es esta de aquí, ¿no es cierto? Es la del artículo 42, numerales 6 y 7. Estas sí se podrían resolver, estas objeciones sí se podrían resolver sin llegar a determinar si se violó o no se violó un derecho. En todos los demás casos, el juez tiene la obligación de decir si se violó o no se violó el derecho fundamental. Primera cosa. ¿Okay? En segundo lugar, si es que ya declara la violación de un derecho, tiene que decir qué se tiene que hacer con respecto a la reparación, quiénes tienen que hacerlo y cómo lo van a hacer. ¿Ok? Una cosa muy simple, está en el artículo 86 de la República del Ecuador y no se cumple. Porque los jueces, hay muchos jueces que aceptan la acción de protección así a secas, ¿no? Aceptamos la acción de protección y no hablan de reparación, identificación ni de modalidad. Entonces ahí, digamos, uno podría suponer, bueno, si es que el juez dijo que se acepta la acción de protección y no dijo nada más, está aceptando lo que yo pedí en la demanda. O sea, esa podría ser una interpretación. O nada, o sea, dijo que se violaron mis derechos y luego no dijo cómo se va a reparar. Algunos piensan que la sentencia ya es una forma de reparación y por tanto ya se puede quedar la gente conforme con eso, pero no es lo que dice la Constitución y la ley, ¿no? La Constitución y la ley dicen que el juez tiene que decir si se viola o no se viola el derecho y luego decir cómo se repara, quiénes tienen que reparar y cómo se tiene que reparar. ¿Ok? Listo, espero que les haya servido esta brevísima introducción a la acción de protección. Y bueno, vamos a hacer más videos introductorios para los debates. Una buena noche.